Señor. Hemos estado hablando acerca del plan redentor. Amén. Cuando se creía que todo estaba perdido, que Satanás había logrado la victoria, apareció Jesucristo, ¿no? A arruinar sus planes y a deshacer sus obras. Amén. Tenemos un superhéroe. Es Jesucristo, que nos rescató. Amén. Que nos libró de Satanás, de sus demonios, del infierno, y nos hizo renacer para una esperanza. Amén. El Señor es bueno. Y hoy me encanta lo que vamos a hablar. Estamos hablando del mismo tema, pero me encanta lo que vamos a leer ahorita en la palabra de Dios. Nos vamos a ir un poco despacito. Vete al libro de Hebreos. Me encanta este libro, pero hay que leerlo con calma para poder digerirlo. Recuerda que el Espíritu Santo está en ti, sobre ti y al lado tuyo. Y Él es el que te da la interpretación, Él es el que te da la revelación de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Hebreos capítulo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, es decir, el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, Jesús no se exaltó a sí mismo, sino que quien lo exaltó fue ¿quién? El Padre, ¿sí? Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Sí? Jesús es sacerdote para ¿cuándo? Para siempre. Por eso yo les decía, así venga el Señor por su iglesia y así nos vayamos a la Nueva Jerusalén y vengamos a la tierra a reinar 1000 años, lo que tú quieras, siempre vamos a tener un sumo sacerdote. Jesús es sumo sacerdote para siempre, para toda la eternidad. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, al Padre, fue oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. ¿Qué hizo Jesús para con el Padre? Tuvo temor, le honró en todo. Dice, en los días de su carne, cuando Jesús se encarnó, cuando Él estuvo aquí en esta tierra, Él fue reverente delante de Dios. ¿Cómo es que tú y yo no lo seríamos? ¿Cómo es que tú y yo no le honraríamos al Padre? Si Jesús nos dejó el ejemplo claro de ese temor reverencial delante de Dios. ¿Ves? Jesús honró en todo al Padre. Jesús obedeció en todo al Padre. Siempre anduvo delante de Él perfecto. Amén. Fíjate lo que Jesús hizo. Dice, y aunque era hijo con mayúscula, dice, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Los que ya escucharon acerca de Melquisedec saben que Melquisedec es la representación, la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento delante de Abraham. ¿Sí? Entonces, Jesús permanece sumo sacerdote, pero aquí dice que Él fue obediente. Por eso la escritura en Filipenses, te voy a pedir que vayas para allá, pon el dedo ahí en hebreo porque vamos a regresar. A Filipenses 2, capítulo 5, dice así. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Era el Hijo de Dios, pero como Él se había encarnado, reconoció que aquí era un simple ¿qué? Ser humano y no se aferró a ser ¿qué? Dios. Igual a Dios, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por la obediencia de Jesucristo, Dios le exaltó hasta lo sumo y lo hizo sentar a su diestra. Amén. Y dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El domingo pasado veíamos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso es un nombre que es sobre todo nombre, y en esta tierra solamente podemos invocar a Jesús para salvación. Ahora, hay muchos que no le van a reconocer como Salvador. No me importa. Aquí dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua le confesará a Él como el Señor. Amén. Amén. Pero también Hebreos nos está diciendo que por su obediencia y por haberse despojado a sí mismo y haberse convertido en un siervo de Dios, Dios le hizo a Él como le hizo el sumo sacerdote eterno. No solamente se le dio un nombre que es sobre todo nombre, sino que se le dio a Él un título. Él es el sumo sacerdote eterno y es el autor de eterna salvación para todos los que somos obedientes a la verdad. Amén. Es decir, tú y yo. Amén. Pero vamos a ver qué significa el sumo sacerdote. El domingo pasado ya hablé un poquito, de manera que al leer ahorita la escritura no debe ser tan tedioso comprenderlo, porque el domingo pasado ya hablamos. Vete a Hebreos nuevamente, Hebreos 5, y una vez más, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora te me vas al capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está nuestro sumo sacerdote? Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A ver, ¿cómo está eso? Ahorita existe un tabernáculo ¿qué? Celestial. ¿Por qué? Porque antes existió un tabernáculo que los hombres habían hecho. ¿Cuál tabernáculo? El tabernáculo que hizo ¿quién? Que hizo Moisés. ¿Sí? Ese tabernáculo estaba en la tierra. Y ahí es donde se ofrecían los sacrificios, donde ministraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús vino, ese tabernáculo queda imposibilitado para ofrecer sacrificios, porque ya no podemos ofrecer sacrificios materiales a Dios, podría decirse, sino que ahora Dios en el cielo levantó un tabernáculo celestial, y ahora es por medio de Jesucristo que tú y yo como sacerdotes ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. ¿Sí? Porque antes los sacerdotes ofrecían sacrificios, ¿sí? Pero en el tabernáculo terrenal que había sido erigido por Moisés. Sin embargo, ahora existe un tabernáculo celestial al cual tú y yo debemos entrar para ofrecer sacrificios, pero es solamente por medio de Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote que permanece para siempre. Y el libro de Apocalipsis dice que nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Jesús te rescató a ti y a mí para hacernos sacerdotes y que entremos al tabernáculo celestial a ministrar todos los días de nuestra vida.
por toda la eternidad. Amén. Amén. Ahora, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y ¿qué? Sacrificios. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Presentaba ofrendas y sacrificios. Dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra el tabernáculo, dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A ver, ¿va muy bien hasta aquí? El tabernáculo de Jesús, ¿dónde está? De Dios. Es celestial. ¿Sí? Él es sumo sacerdote para siempre. Y lo que Moisés hizo cuando él formó el tabernáculo era sombra, era un reflejo, reflejaba lo que iba a venir cuando viniera Jesucristo. Es decir, el tabernáculo de Moisés era el reflejo del cielo, de lo que iba a pasar en el cielo, ¿me explico? Del tabernáculo que Dios iba a levantar en el cielo cuando Jesús viniera y cuando fuera a la muerte y se levantara entre los muertos. ¿Me explico? Solamente el Antiguo Testamento nos refleja todo lo que iba a acontecer cuando Jesucristo viniera a este mundo. ¿Sí? Y en ese tabernáculo se ofrecían los sacrificios antes que fuera el nuevo pacto. Ese era el viejo pacto, donde Jesús todavía no simbolizaba como el Redentor, porque aunque proféticamente se hablaba de él, todavía no venía, no se había materializado aquí en la tierra. ¿Me explico? Sí. Ahora, vamos a seguir leyendo, versículo 6. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién? Jesús tiene un ministerio. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. Estaba el antiguo pacto, que lo podemos ver en el Antiguo Testamento, pero ahora Jesús es el mediador de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, y aquí habla el profeta Jeremías, ¿sí? Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Vete a Jeremías 31. Vamos a ver cuándo vino esta profecía. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Está hablando cuando Jesús viniera. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estaba anunciando, iba a haber un nuevo pacto por medio del cual Dios iba a borrar sus pecados, iba a borrar su maldad. Y estamos leyendo en Hebreos que el mediador de ese pacto que hablaba el profeta Jeremías era Jesucristo.
Desde entonces ya le estaba haciendo anunciar al pueblo de Israel que iba a venir un nuevo pacto. Pero alguien tenía que intervenir en ese pacto. Y ese fue Jesucristo. Amén. Ahora, fíjate bien. Dice que ninguno le va a decir a su hermano diciendo, ninguno le va a enseñar a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán. Voy a hacer un breve paréntesis. Porque aquí una vez me menciona por ejemplo porque hay maestros. Porque hay don de enseñanza. Fíjate bien lo que dice ahí. No dice que no enseñará la palabra. Dice que no enseñará conoce a Jehová, diciendo así porque todos le van a conocer. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo va a morar en todos los que confesemos a Jesús como el Salvador y como el Señor de nuestras vidas. De manera que tú en tu vida vas a experimentar a Dios porque es el Espíritu Santo el que te va a guiar a la verdad y el que te va a guiar a toda justicia. Sin embargo, no significa que el Espíritu Santo no tiene sus ministros enseñando y ministrando aún en las iglesias. Amén. ¿Sí? Ahora, ahí mismo en Jeremías, lee el versículo 29. Jeremías 31, 29. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera. Perdón, siempre digo delantera. Tienen la delantera, ¿sí? Porque lo que está hablando aquí es que ya no vamos a parar por los pecados de nuestros antepasados. Ya maldición generacional entrando en vigor el nuevo pacto ya no opera en las vidas de aquellos que se someten a ese nuevo pacto. Entonces date cuenta, va a borrar el pecado, pero también va a derrotar, va a romper con las maldiciones generacionales que tú y yo traíamos arrastrando. Y esto lo vimos cuando hablamos del plan original de Dios para el hombre. Estábamos viendo que el pecado fue traspasado a todos los hombres, todos pecaron y la muerte también fue traspasada a todos los hombres. Las maldiciones fueron traspasadas de generación en generación. Y aquí el profeta Jeremías estaba anunciando que cuando ese nuevo pacto fuera establecido, ya no iba a haber maldiciones generacionales y ya no iba a haber pecado en nuestras vidas. Porque el Señor lo iba a borrar y nunca más se iba a volver a acordar de nuestros pecados. Entonces, en Hebreos se está hablando de lo que el profeta Jeremías había anunciado muchísimos años atrás. Y nos está diciendo, Hebreos, estamos en el capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, recuerda que está estudiando la porción de Jeremías, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Pero ya desapareció, porque como él está estudiando la profecía, Jeremías está diciendo, va a desaparecer y va a aparecer uno nuevo. Pero ya desapareció porque esa profecía ya se cumplió. Amén. De manera que tenemos un mediador que se llama Jesucristo. Amén. Y es el mediador del nuevo pacto. Por eso se llama nuevo pacto, porque estamos bajo el nuevo pacto, no estamos bajo el viejo pacto o el antiguo pacto, porque ese no nos servía para salvarnos, porque la paga del pecado era la muerte y tú y yo ya habíamos pecado e íbamos rumbo al infierno. No nos servía, necesitábamos un Salvador. De manera que Jesús, para poder mediar entre Dios y nosotros, tenía que padecer la muerte. Tenía que padecer el sufrimiento de la cruz. Tenía que padecer el derramamiento de su sangre. Tenía que padecer la separación del Padre, para que Él pudiese ser el mediador que nos salvara y que nos redimiera de todos nuestros pecados. Porque Dios había prometido que iba a borrar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, e iba a romper con las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque era el pecado el que nos obstruía para poder entrar a la presencia de Dios. Era el pecado el que nos impedía acercarnos a Dios. Era el pecado el que impedía que Dios escuchara nuestro clamor. Era el pecado que impedía que ofreciéramos sacrificios
¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que había en el Antiguo Testamento era nada más un reflejo, era un espejo que estaba reflejando lo que iba a venir cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnara y estuviera aquí en esta tierra. Entonces, hoy tenemos un sumo sacerdote. Y así como en el tabernáculo terrenal, lo que el sumo sacerdote hacía es lo mismo que Jesús vino a hacer, a excepción de una cosa, que él no tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados, porque él nunca pecó. Amén. Seguimos leyendo. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, donde habitaba ¿qué? La presencia de Dios, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Está describiendo el tabernáculo qué? Terrenal, ¿sí? Y fíjate lo que había en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de ¿qué? Del pacto. ¿Y qué contenía esa arca? El maná. El maná y las tablas del pacto. Todo eso significa algo muy hermoso, que ahorita no vemos. Dice, luego lo vamos a ver. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. A ver, aquí nos vamos a ver. ¿Hasta dónde entran los sacerdotes? Hasta el lugar santo, ¿cierto? De manera que si tú y yo somos sacerdotes, ¿hasta dónde entramos ahorita? Hasta el lugar santo. Hasta el lugar santo. Pero dice que al lugar santísimo entra solamente ¿quién? El sumo sacerdote. Pero aquí está hablando del terrenal. Dice que una vez por año entraba al lugar santísimo para ofrecer ¿qué? Sangre. No podía entrar sin sangre, sino que tenía que entrar con sangre para ofrecerla por sí mismo, por los pecados del mismo y por los pecados del pueblo. ¿Sí? Ok. Hasta aquí vamos bien. Dice, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. A ver. Dice que el Espíritu Santo está dando a entender que esto se hace así porque todavía no se abría camino al lugar santísimo. ¿Quién es el camino, perdón? Jesús. O sea que ya tenemos camino al lugar santísimo. Amén. Ya podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Entonces sí podemos entrar al lugar santísimo. Sí. ¿Por medio de quién? De Jesús. Esa es la gran diferencia. Antes no podíamos entrar al lugar santísimo. Ahora como sacerdotes podemos entrar al lugar santísimo, pero tomados de la mano de Jesús. Amén. 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 ¿Se dan cuenta? Ahora, todavía no acaba ahí. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino, pero ya se manifestó que es Jesús. Amén. El camino al lugar santísimo. Por eso Isaías dice que es el camino de la santidad. ¿A dónde te diriges? Al lugar santísimo. Tienes que estar en el camino de la santidad, obviamente. Dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuál es la primera parte? El atrio. Hay tres. El atrio. ¿Qué había en el atrio? El altar. Ok. El altar. Es que créanme que eso está precioso. Precioso, precioso. La primera parte
segunda parte y tercera parte. ¿Aquí está el lugar qué? Santísimo. Acá está el lugar Santo. santo y acá está él. ¿Qué había aquí? El altar de los sacrificios y la fuente. Bueno, ahorita vamos a tomar en cuenta el altar de los sacrificios. Aquí está la presencia de Dios. ¿Ok? El arca. Así es. El arca con todo lo que acabamos de ver. Entonces, esta es la tercera parte, la segunda parte, la primera parte. Y dice la escritura que el sumo sacerdote entraba hasta acá, pero no podía hacerlo sin sangre. Tenía que entrar con sangre para ofrecerla por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, ¿sí? Y los sacerdotes entraban aquí y entraban ¿a dónde? Acá. Pero el sumo sacerdote solamente acá. Cuando viene Jesucristo, se abre el camino. Por eso Isaías dice que es el camino de la santidad. Se abre un camino. ¿Quiénes pueden entrar al lugar santísimo? Los sacerdotes. Fíjate. Sí, los que hemos sido lavados en la sangre, como dice Apocalipsis, pero los que son sacerdotes. Porque para eso nos lavó con su sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él abrió el camino a los sacerdotes que no podían entrar hasta el lugar santísimo. Por eso somos sacerdotes. ¿Me explico? Ya se abrió el camino, pero dice aquí que esto lo está diciendo el Espíritu Santo, porque dice que entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, así iba a ser. Los sacerdotes hasta aquí y entraba el sumo sacerdote. ¿Cuál es la primera parte? Porque dice que hasta que este estuviese en pie. A ver, entonces, el de allá arriba, el tabernáculo de allá arriba, ¿cómo es? Celestial. El celestial, sí. Pero si dice que esto se hacía así, miren, vamos a volver a leerlo. Vamos a volver a leerlo. Yo sé que tiene que caer la revelación. Dice, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, que es Jesucristo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, esto no se podía manifestar, este camino, que es Jesús, hasta que este fuese ¿qué? Desaparecido. ¿Por qué? Ese sacrificio de animales. Porque ya hay más sacrificio que ofrecer. O sea, tenía que ser destruidos, tenía que ser el último sacrificio que era Cristo. El último sacrificio se tenía que ofrecer, que fue este. Amén. Entonces iba a desaparecer y entonces iba a abrir el camino hasta el lugar santísimo donde los sacerdotes del Dios Altísimo íbamos a andar. En la sangre de Jesús. Entonces les digo, este libro es maravilloso. No más que leerlo porque te pido. Esto ya desapareció. Por lo tanto, el viejo pacto también ya desapareció. Por lo tanto, los que aún están ofreciendo sacrificios a Dios para tratar de limpiar sus pecados, borrar sus maldades o tranquilizar su conciencia, para Dios es maldito, es lo peor, es anatema, es asqueroso. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús terminó con el atrio. El último sacrificio que fue ofrecido fue el de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo para comprender un poquito más. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya no es válido. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, ya todo fue reformado. El antiguo pacto ya no está vigente. Ha entrado en vigor un nuevo pacto del cual Jesucristo es el mediador. Hay nuevas leyes. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta
se abre el camino hasta el lugar santísimo. Porque ahora en esa sangre que Jesús entró a ofrecer al lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, nos redimió a ti y a mí. Él no entró a ofrecer su sangre para sus pecados, porque su sangre era de un justo, de un santo sin mancha. Pero entró para ofrecerlo por tus pecados y por los míos. Así es, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué quieres seguir diciendo, ay Señor, no me lo merezco? Cuando dices, no me lo merezco, estás edificando este altar otra vez. ¿Te das cuenta? Cuando dices, no, es que no merezco, es que no sé si Dios me perdona, es que no sé si Susana, es que no sé si me pueda perdonar este pecado, es que no sé, y quieres hacer las cosas para agradar a Dios, quieres servirle para agradarle, para que te tenga en cuenta y te perdone y quedar bien con Dios. Tú estás eligiendo el atrio. Y tus sacrificios no se van a comparar con el que ha ofrecido. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque aquel que sigue ofreciendo sacrificios, aquel que sigue haciendo obras para intentar quedar bien con Dios, se está gloriando, se está exaltando y se está ensoberbeciendo y está haciendo a un lado la sangre del Cordero que fue derramada por él. Por eso, los del mundo lo siguen haciendo. Porque Satanás ha implementado este ritual en todas las religiones y sectas que hay aquí. No significa que solamente los judíos lo hacen, los que no han creído en el Mesías, sino que aquí los católicos lo hacen, estos lo hacen. De otra forma, una imitación corriente de lo que hacían los judíos. Y digo corriente porque esta era perfecta, como Dios se les había mandado. Y lo que han hecho en el mundo es una imitación barata de lo que hacían en el Antiguo Testamento. Así es. Mucho menos en la iglesia podemos permitir que la gente siga creyendo que es por obras. Solo por su No es por obras. Estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia, donde todo nos fue dado gratuitamente a nosotros por la sangre de Jesús. Porque esa sangre fue la que Jesús entró a ofrecerle al Padre por tu salvación, por tu redención y por el perdón de tus pecados. No hay más sacrificio que ofrecer, hermano. Si hoy obramos conforme a la buena voluntad de Dios es porque le amamos y porque estamos agradecidos. Pero nunca jamás va a ser para tratar de quedar bien con Dios, porque Jesús ya nos hizo quedar bien con Dios. Amén. Aleluya. Esto está Amén, así es. precioso. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué limpia? Tu conciencia. Porque ¿qué es la que te acusa? La conciencia. ¿Qué te hace sentir indigno? La conciencia. ¿Qué es lo que te impide acercarte a Dios? La conciencia. Y resulta que la sangre de Cristo ya limpió nuestras conciencias. En mi conciencia no hay pecado, no hay antecedente de que yo soy pecador. Ya no lo hay. La sangre de Cristo ya me limpió. La sangre de Cristo ya me limpió. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, es decir, la muerte de Jesús que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El antiguo pacto decía que tenía que intervenir la muerte, ¿cierto? Ese era el pago por las transgresiones. Ya intervino la muerte, fue la muerte de Jesús. La sangre de Jesús por la vida de todos nosotros. Y ahora Él es el mediador del nuevo pacto y es nuestro sumo sacerdote que permanece para siempre. Ya no hay más sacrificio que ofrecer, porque la primera parte del tabernáculo ya fue destruida, porque fue ofrecido ya hace muchos años el último sacrificio por la vida de los hombres. Ahora solamente queda en el lugar santo
Cristo, el camino de la santidad, nos podemos acercar a Dios. Por eso el velo que se rasgó cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando el Señor murió, se rasgó el velo porque ya no hay impedimento para que tú y yo accesemos a la presencia de Dios. Porque a través de su carne se nos abrió el velo y se nos abrió el camino para poder entrar a ministrar directamente delante de la presencia de Dios. Ahora entiendes. Es que no vamos a acabar y yo me emociono y aquí no puedo seguir y no hay predicación. ¿Qué se me hace que hoy no hay predicación? Hoy vamos a seguir con esto. Porque créeme, yo hace rato que estaba en la oficina siempre me decía los 5 o 10 minutos antes que el Señor, ¿qué quieres que hable? Y el Señor ya tiene tiempo de decirme mi sacrificio. Y esto, hermano, es de lo que tú vives. Lo que estamos hablando es de lo que tú y yo vivimos. Es por lo que respiramos, es por lo que estamos, es por lo que somos. Por esto, hermano. Dice, seguimos leyendo. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso Jesús tenía que morir. Por eso, ¿en quién tenemos herencia? Cristo. ¿En la mano de Guadalupe? No. ¿En los santos? ¿En San Pedro, en San Juan, en San Lucas, en San lo que sea? No. En Cristo. Él fue el que murió. Por eso también le he dicho que nadie más murió por ti. Dígame que la mona, a ella sí la respeto. A la Virgen María sí la respeto. A la mona Guadalupe no respeto. La Virgen María sí sufrió con la muerte de Jesús. Todos sufrieron. Juan sufrió, Pedro sufrió, todos los apóstoles sufrieron. Pero ella no murió por ti. Así es. Y ella no fue perfecta, ella fue perfeccionada también en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y su Señor también. Amén. Entonces, aquí el que murió, la muerte que intervino para que ese testamento se confirmara, fue la muerte de Jesucristo. Amén. Sí. ¿Podrá haber mártires que murieron por Jesucristo? Sí, pero ellos no nos salvan. Así es. ¿Sí? Podrá haber hombres muertos que murieron haciendo buenas obras, pero ellos no nos salvan. Porque por todos absolutamente, y diga, el que diga lo que diga, que le hace a Dios mentiroso, todos pecan. Todos, excepto Jesucristo. Entonces solamente en Él, y por Él hoy somos salvos. Amén. Y en Cristo es que tú y yo tenemos herencia. Por eso aquellos que no quieren disfrutar la herencia, porque un espíritu de indignidad, condenación o culpabilidad no se los permite quemar, porque en realidad lo que está haciendo ese maldito demonio en tu vida es que te está haciendo que no valores la sangre que fue derramada para que tú cobraras la herencia después de que Jesús muriera. ¿Me explico? Ay no, hermana, ay no, muchos se quejan que porque hablamos de dinero. Y si mi papi es el dueño del oro y de la plata, ¿qué? Y si ha decidido darme todo, ¿a mí qué? Y si me dijo que todo lo que pisara la planta de mis pies era mío, y si me dijo que lo que tocare con mis manos va a prosperar, y si me dijo que me voy a encontrar con puras bendiciones de bien en el camino, ¿qué? Y si me dice que hace sobreabundar en todas las cosas para que yo tenga libertad y que suple todas mis necesidades, ¿qué? Esa es mi herencia. Y tonto sería si no la cobrara. Por eso aquellos que se quieren hacer los lindos, los humildes, ¿los digo? Los bonitos, ¿verdad? Los humildes, de que no, lo que Dios me quiera dar, si Dios quiere bendecir, si Dios me quiere sanar, si Dios se acuerda de mí, si Dios quiere, es que Dios ya quiso. Es que ya Jesús ya pagó por todo, mi hermano. Porque al quitar el pecado con su sangre del medio,
Quitó a todos los demonios de cajón. Es lo que quiero que entiendas. El primero que entró, ¿cuál fue? A este mundo. ¿Cuál fue el primero? Sí, pero al hombre. Policía. Al hombre, ¿qué fue? Era un espíritu de iniquidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es iniquidad? Para no ponerle nombre, espíritu de iniquidad. ¿Sí? De maldad, espíritu de pecado. ¿Sí? Cualquiera que haya sido, fue el primero que entró. Por él entraron, se jaló a todos los demás demonios. ¿Estamos de acuerdo? A la enfermedad, a la tristeza, al miedo, a la pobreza, al temor, a toda la angustia, la opresión, todo, ¿sí? La muerte. Entraron por uno, ¿sí? Por el pecado. Cuando el hombre pecó, ahí valió todo. Entonces entra por un espíritu de iniquidad, pero Jesús lo derrota, pues automáticamente también derrota a todos los demás. Entonces, una cosa trae de la mano la otra. Si Jesús venció al pecado, Jesús venció la muerte. Si Jesús venció la muerte, venció la enfermedad. Si venció la enfermedad, venció la tristeza. Si venció la tristeza, venció la pobreza. Si venció la pobreza, venció el temor, venció el miedo, venció la angustia, venció la opresión, venció el SIDA, la diabetes, el cáncer, la ceguera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el que había hecho todo el penitencia era ese, el pecado. Y si Jesús destruyó el pecado, no pecando, porque así es como se destruye el pecado, ¿no? Porque hay muchos hoy en día en la iglesia que quieren destruir el pecado levantando sus manos o cantando alabanzas. Pero no, hermanito, al pecado se le destruye no pecando, simplemente. Aleluya, aquí es donde te gozas, hermano, y esto no es ley, estamos bajo el nuevo pacto. Porque hay muchos que dicen, no, es que si Dios quiere sanarte, es que si Dios quiere liberarte, es que si Dios quiere liberarte de ese miedo, de ese temor o de esa opresión, si Dios quiere, es que Dios ya puso, Dios ya quiso, pero ¿cómo son buenos para pecar, verdad? Para ellos, ley es. Para ellos está mal decir que Dios ya manifestó la sanidad y el pecado, está bajo la ley. Y no ves a la hora de la justicia. Bueno, esto es gracia. Gracias que por Cristo yo ya fui rescatado. Gracias que por la sangre del Cordero ya fui limpio de pecado. En mí está no volverme a contaminar. ¿Sí o no? Sí. En mí está no volverme a contaminar. Y eso no es ley. Eso es reconocimiento de la gracia y de la benevolencia que Dios tuvo para conmigo. El reconocimiento de la bondad de Dios para mi vida. Y eso no tiene nada que ver con ley. Cristo ya hizo su parte. Tú no vas a poder hacer nada para salvarte. Simplemente tienes que permanecer en el camino de la santidad. Ahí tienes que quedarte. Y no contaminarte. Pero lo primero que tienen que hacer, hijos, es la única forma de vencer el pecado es escuchando lo que el Espíritu Santo te está hablando ahí. Que la sangre de Cristo limpia tu conciencia de todo pecado. De manera que entre tú y el pecado ya no hay relación alguna. Ya no hay relación de tu vida con el pecado. Ya no estamos atados al pecado y ya no estamos esclavizados por el pecado. Fuimos libertados del pecado para andar en justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Amén. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Por qué? Porque se ofrecía la sangre de los animales. Amén. Vete hasta el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, versículo 23 del capítulo 9, ¿sí? Pero las cosas celestiales
celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Fíjate, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús se presentó en el verdadero tabernáculo, no hecho de manos de hombres, ni estando en la tierra, sino en el celestial, que fue levantado por Dios, por nosotros, para presentarse, se presentó por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Por eso a mí me da tanto coraje cuando te rezan a la mugre mona, a los santos, a esto. ¿Sabes por qué? Porque quieren acercarse a ellos y les dan un título y se quieren envanecer con sangre ajena, con la sangre de Jesucristo. ¿Sí o no? Digo, los pobres monos que, ¿verdad? Los hicieron los hombres. Son nada. Como dice la escritura, son palo, son madera, son bronce, son lo que sea. Pero quien hace esas esculturas y esas obras con la intención de que sean alabadas, exaltadas, adoradas, están presumiendo con sangre ajena. Porque la sangre que fue ofrecida fue la de Jesucristo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Ya quitó de en medio el pecado de nuestro Señor. Amén. Ya lo quitó. Él nos obstruía para estar en la presencia de Dios, pero ya fue removido, fue destruido por la sangre de Jesucristo que se ofreció a sí mismo. Por eso, Él es tú y mi sumo sacerdote. Porque Él fue el que se presentó ante el Padre en el tabernáculo celestial, ofreciendo su propia sangre para expiación, para eliminación, destrucción de mis pecados. Date cuenta lo que es, date cuenta todo lo que significa el Antiguo Testamento. Todo era lo que iba a pasar en realidad. No era lo verdadero lo que vivieron los israelitas, lo verdadero es lo que iba a pasar después de que Jesús muriera. Es lo que había de venir. Ese es nuestro sumo sacerdote. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, gloria a Dios, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Esperan la venida de Jesús. Porque Él va a volver a venir. Ya no tiene nada que ver con el pecado. Es decir, ya no va a venir a ofrecerse, ya eso no va a venir por los que le esperaron, por los que anduvieron en la verdad, por los que anduvieron en justicia, por los que guardaron sus mandamientos, por los que entregaron sus vidas al Dios vivo. Va a venir por eso. Ahora, regrésate al 5 otra vez. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, ya entendiste por qué Jesús fue declarado sumo sacerdote y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual solamente en Él está la salvación, y los que realmente se van a salvar son los que en Él esperan obedeciendo. Vete otra vez al 10, al 9. Aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cómo? A los que andan en obediencia hasta que Él regrese. Amén. Entonces,
en la sangre de Jesucristo. Porque a los que pretenden obedecer sin reconocer a Jesús como el Salvador, de nada sirve, porque la obediencia es posterior a la redención. Amén. Aquellos que ofrecen mandas, sacrificios, servicios, lo que tú quieras, nada ni nadie los va a rescatar. Porque no hay manera de destruir el pecado en tu vida si no es teniendo primero a aquel que nos da la fortaleza para hacerlo. Entonces, primero soy redimido en la sangre de Jesús y después soy fortalecido en su poder para vencer en mi vida al pecado y así poder esperar su segunda venida. Aquellos que dicen, no quiero ir a la iglesia hasta no ordenar mi vida, mira que yo ando mal, mira que soy un borracho, mira que soy alcohólico, que aquello, que el otro, que mi vida no está bien, está mal, por eso necesitas a Jesús, el que venga, quite el pecado de tu vida y entonces te instruye el Espíritu Santo para que andes en obediencia. Necesitamos a Cristo, iglesia. Amén. Todo el mundo necesita a Cristo. Hasta aquel que cree tener su mundo color de rosa y bonito y estar en las perfectas condiciones, el tener un matrimonio estable, el tener una vida realmente, se podría decir, correcta, o una salud buena, no significa que estás cerrado realmente. Porque muchas buenas personas van a ir al infierno. Muchas personas con buenos valores van a ir al infierno. Muchas personas con títulos van a ir al infierno. Ricos van a ir al infierno. Sanos van a ir al infierno. Gente que vino a la iglesia por su milagro, va a haber muchos de esos que buscaron el milagrito y los vamos a ver. Bueno, no los vamos a ver, pero van a estar en el infierno. Porque eran solamente interesados. Y si tú comprendes lo que te estoy diciendo, que yo sé que lo comprendes porque tienes el Espíritu Santo, entenderás por qué es bueno estar en obediencia. Porque la obediencia es el reflejo que la sangre de Cristo me ha limpiado. Aquellos que no están en obediencia, aquellos que reniegan de los principios, preceptos, mandamientos o de la ley de Dios, revelan solamente que no han sido limpiados con la sangre del Cordero. Escucha bien mis palabras. Aquel que reniega estar en obediencia a cualquier mandato que Dios ponga, X índole, de cualquier área, ¿sí? Aquel que reniega refleja solamente que verdaderamente la sangre de Cristo no lo ha limpiado. Y yo sé que para muchos va a ser estruendoso, pero no tengo temor de decirlo. Fíjate, ahorita vámonos a Pedro tantito. Porque a Pedro sus cartas cortas, pero mira, Pablo hablaba mucho, pero Pedro también hablaba duro y la cabeza macizo. Como dicen, poco, pero espeso. Vamos a Pedro. Primera de Pedro. Dije capítulo 1, no, perdón, versículo 3. Capítulo 3. No, leemos del 14. No, desde el 3. Desde el 3. 1, 3. Es que está realmente hermosa la palabra. Pedro 1, 13. ¿De acuerdo? ¿Estamos despiertos todavía todos? ¿Sí? Ok. Primera de Pedro 1, 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué? O sea, ¿cómo? A la verdad. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son los lomos de vuestro entendimiento? De vuestro entendimiento. ¿De qué está? A ver, ¿cuál es el entendimiento? El corazón del corazón de la mente. Porque el para Dios corazón y mente es lo
mismo. Muchas partes de la Biblia vamos a encontrar que es lo mismo, corazón y mente, porque en el corazón están los pensamientos. Entonces dice que ciñas los lomos de tu entendimiento. ¿Con qué? Con la verdad, la palabra. Con la verdad, porque Efesios dice, ¿qué? El cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Es para ceñirse, ¿sí? Es el que ciñe. Entonces, que introduzcas en tus pensamientos verdad. es lo que está diciendo. La palabra. La palabra. Introduce la palabra a tu pensamiento. Sujétala a la verdad. Tus pensamientos aprisionalos a la verdad. Cíñelos a la verdad. ¿Sí? ¿O no? A ver. Sí. Pongan el dedito ahí. Me ponen el dedito en hebreos porque luego se nos va. Pongan el dedo en Pedro. Vámonos a Efesios. Efesios 6. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es ceñir? A ver, a un hombre que traiga cinto. Venga, pequeño, corran rapidito. Cualquiera, pero que traiga cinto. Ceñir. Quítate el hijo. Nomás aparte el piso, no se te cae el pantalón, ¿verdad? Que te lo traigo. A ver, no, póntelo. ¿Qué? Eso que va a hacer es ceñirse, ¿sí? Sujetarse, porque se le caen los pantalones, ¿sí? Bien apretadito. Eso es ceñir. Y nosotros nos ceñimos con el cinturón de ¿qué? De la verdad. Porque ¿qué hace un cinturón? Sujeta, sostiene, mantiene. Ok. Gracias, hijo. Dice ahí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué te hace estar firme? El ceñirme con la verdad. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Significa que si yo me ciño con el cinturón de la verdad, voy a estar firme. ¿En qué? En la libertad que Cristo me ha dado. En la victoria que Cristo me ha dado. Sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre la tristeza, sobre la escasez, sobre la opresión, sobre la angustia, sobre la paz, sobre la ansiedad, el nerviosismo, el estrés. Eso me hace estar firme con la libertad con que Cristo me ha hecho libre. Ese es otro versículo, ¿dónde está, hermano? Estad pues firmes con la libertad con que Cristo os ha hecho libres, algo así. Tesalonicenses. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, la verdad te hace estar firme en las promesas, en la herencia eterna que Cristo te ha dejado. Te hace estar firme, date cuenta. Porque hay muchos que andan así. Porque hay muchos, no sé si Dios te perdonó, hermana, no sé si Cristo está conmigo, yo como que a veces me siento solo. ¿Será que Dios me quiere sanar? ¿Será que Dios no me va a desamparar? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Por qué? Andan así, no están firmes. ¿Por qué? Porque no han ceñido su entendimiento con la verdad. Nos regresamos ya, porque no me voy a entrar en la armadura. Nos vamos a perder. Es Gálatas. Está en Gálatas. Léalo, hermana, fuerte. Hola, hermano. Gálatas 5:1. Léalo fuerte, para que los demás lo vean. Gálatas 5:1, ¿y lo anotan? Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mantente firme con la libertad que Cristo te ha hecho libre. No vuelvas a esclavizarte nuevamente. No te esclavices al pecado. No te esclavices a la pobreza. No te esclavices al temor. No te esclavices a la enfermedad. Ya no te esclavices porque Cristo te ha hecho libre.
Dice, no se esclarecen. El único que puede ir otra vez y tomar las cadenas de las cuales Cristo te soltó, eres tú mismo. Por eso debes conocer la verdad. Por eso Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque si tú te ciñes con la verdad, tú te vas a mantener firme. Firme ante las circunstancias, firme ante todo lo que pueda venir o pasar, tú te vas a mantener firme. Y tú debes establecerte, hijo, en la roca. Por eso Jesús dijo, el que oye mis palabras y las atiende y las pone por obra y las guarda, le compararé a aquel que edificó su casa sobre la roca, que cuando vinieron los vientos, las mareas, las tempestades, no se cayó, sino que quedó afirmada porque estaba sobre la roca. ¿Por qué? ¿En qué debes de fundamentarte? Dijo, al que me oye mis palabras y las hace. Necesitas oír la verdad que Jesús habla y ponerlas por obra en tu vida. Y eso es lo que te va a mantener firme. Así vengan ataques, así sea en medio de la prueba, la tribulación o la tentación, tú te vas a mantener firme. Porque estás en la roca. Jesús es la roca, pero también es la verdad. Y sus palabras son verdad. ¿No? La roca desechada por los edificadores, vienen hechos, no predicados sin padrón. El camino a la verdad, Jesús es la roca, Jesús es la verdad. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, mis palabras son verdad. Tú debes estar firme en la palabra, en lo que está diciendo. La palabra es lo que a ti te sostiene. Por eso la palabra es lo que a ti te mantiene vivo. Por eso debes estar atento a la palabra de Dios y no despreciar cuando Dios te está hablando. Porque yo sé que ahorita la palabra de Dios está penetrando hasta lo más profundo de tu corazón, porque eso dice Hebreos 4. La palabra de Dios es viva. Es la que nos da vida. Por eso debemos escuchar. Y hoy estás escuchando acerca de la libertad que Cristo te trajo con su muerte y con su resurrección. Hoy estás escuchando acerca del sacrificio de Jesús. Porque no es solamente hablar de que el Señor murió, cargó la cruz, fue torturado, murió, resucitó y se acabó. No, algo pasó en el mundo espiritual. Algo sucedió que va más allá de lo que los hombres puedan imaginar. Jesús destruyó a todos los demonios, todo el imperio de Satanás quedó destruido y toda obra de las tinieblas quedó deshecha. Tú y yo, al momento de invocar su nombre y de confesar que Jesús es el Señor de nuestra vida, porque una cosa es que unos reconozcan que Jesús es el Señor como los demonios y otros que reconozcan que es el Señor de sus vidas. Porque aquel que se somete y reconoce que Jesús es el Señor de su vida es el que hace la voluntad de su Señor. De manera que yo me constituyo en siervo. Y en ese momento Jesús te toma de la mano y por medio de su cuerpo, que es su carne, por medio de su sangre, tú te presentas hasta el lugar santísimo, te lleva ante la presencia de Dios. Y ahí es donde escribe tu nombre en el libro de la vida. Amén. Eso es lo que pasa. Por eso la Escritura dice en Colosenses, y anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, la anuló. La hizo pedazos. Ya quedó anulada. Quedó anulada el acta que Satanás tenía contra ti. Porque pagó con su sangre para que esa carta le fuera devuelta a él. Y ahora, el único que podría juzgarte y condenarte, Jesús no llama. Así que no permitas, ahorita que ya estoy en estos temas y ahorita continuamos con eso, no permitas nunca que el espíritu de condenación, indignidad y culpabilidad venga a ti.
porque Él ya no tiene derecho de juzgarte. Y si tú le permites a ese demonio que te condene, que te juzgue, que te enjuicie o que te haga sentir indigno, le estás dando a ocupar el lugar de Jesucristo. Ese demonio lo que viene a hacer es querer venir a sentarse en el lugar que no le corresponde como juez. ¿Me estás oyendo? La Escritura dice en Hechos que Dios constituyó a Jesús como el juez de vivos y de muertos. Juan dice que Él es el abogado. Aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, Jesús para nosotros es el abogado que intercede ante el Padre por nosotros y que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Pero aquel que no reconoce a Jesús como su Salvador y como el Señor de su vida, se presenta ante ellos como el juez. Amén. No tienen abogado, tienen juez. Entonces, si tú, ya siendo hijo de Dios, permites que ese demonio de condenación, culpabilidad y juicio venga a tu vida, le estás dejando que se siente en el trono que no le corresponde y venga y te juzgue cuando no tiene ningún derecho, porque a quien le fue cedido ese derecho fue a Jesucristo. Amén. Es hijo, porque va más allá, que no puedes venir a la casa de Dios, no puedes entrar a la presencia de Dios sintiéndote indigno. Date cuenta que cuando tú te sientes sucio delante de Dios, cuando pecamos sí nos ensuciamos, pero dice Apocalipsis que vayamos a lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero y Él las va a lavar. Juan dice, no pequen, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestras ofensas, el Padre es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre preciosa. Amén. Entonces, no permitas que un demonio venga a intentar ocupar el lugar que no le corresponde, porque Él ya no puede ser juez, porque Él ya no tiene ninguna acta de decretos en tu contra. Esa la tiene Cristo. Y la abolió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién es el juez? Jesucristo. No un demonio. De manera que cuando ese demonio dice, y pecaste delante de Dios, fallaste, y así pretendes levantar tus manos, y así vas a ir a la iglesia, y así vas a orar por ti para que seas sano, porque hay mucha gente que no puede orar por su sanidad. ¿Por qué? Porque se sienta sucia delante de Dios. Y viene ese demonio y te dice, ve lo que hiciste, ve lo que fallaste, ve lo que hablaste, ve lo que pensaste. Date cuenta de lo que está pasando. Y tú no puedes permitir que ese demonio venga y ocupe el lugar de tu Señor. Y tú dices, ¿sabes qué? Sí fallé, sí pequé, y no está bien. Pero clamé al Señor y su sangre me limpia de todo pecado. Y tú no tienes autoridad sobre mí, yo tengo la autoridad sobre ti. Amén. Amén. Así que tu sentencia, corriendo de patitas aquí. Órale. Porque si el Señor, pudiéndome condenar, teniendo todo para condenarme, no me condenó, menos. Y dile, te recuerdo que tú eres peor que yo, porque yo por lo menos, Dios me dio una oportunidad y tú ya no tienes oportunidad. Ni vuelta. ¿Así? Yo tengo oportunidad, pero tú ya no tienes ninguna. No te olvides que te espera una larga vida en el lago del fuego. Así. ¿Por qué? Porque la verdad es la que te hace permanecer firme. Y ya no vamos a andar, como dice Pablo, como niños fluctuantes, de un lado para otro, que estamos como gelatina. Todo nos mueve. Cualquier cosita nos mueve de un lado para otro. Eso ya no debe pasar. Date cuenta lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Todo lo que dio por ti, por todo lo que Él pagó. Al sufrimiento al que Él fue sometido para que tú y yo fuésemos salvos y hoy estemos aquí. ¿Y sabes qué más? Él pagó para que el Espíritu Santo esté dentro de ti y hoy te pueda hacer revelar todo lo que estás escuchando.
Quien te está trayendo esta revelación no soy yo, no es la pastora, es el Espíritu Santo de Dios, porque Él conoce todos los misterios ocultos que hay en la palabra y viene y nos los revela a sus hijos. Amén. Así que aquí no hay lugar en este rebaño para la condenación y la culpabilidad ni el juicio. Porque el Señor ya nos hizo libres. Ya vamos a terminar. Estamos en Pedro. Aún no salimos del versículo 13. Capítulo 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos ¿qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda iglesia. No puede ser con que en unas cosas obedezco al Señor y en otras no. Dice en toda. El que te llamó es santo, tú también tienes que ser santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, mientras estén en esta vida, condúcete con temor reverente, como lo leímos que Jesucristo lo hizo delante del Padre. ¿No lo acabamos de ver en Hebreos? Que fue obediente, dice Filipenses y Hebreos, que anduvo con temor reverente. Y aquí que dice, sed santos porque el Señor es santo en toda vuestra manera de vivir, y todo el tiempo que estén en esta vida deben conducirse con temor delante de aquel que juzga sin acepción de personas. Igual que Jesús. Es que Jesús, por eso nos llamamos cristianos, porque debemos de llevar el mismo estilo de vida que Él llevó. Punto. Para que no haya con que no entendí. Es vivir como Cristo vivió en este mundo, sin relación con el pecado, en obediencia perfecta, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo consideraba Dios que era tu vida? Vana. Pero es que yo tenía una buena vida, un buen matrimonio, una buena familia, un buen novio, una buena relación, esto, aquello, el otro. Bueno, pero Dios dice que era vana tu manera de vivir. Se acabó. Fuiste rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro ¿qué? ¿Quién te enseñó a orar en imágenes? Se lo debes a tu papi. ¿Quién te enseñó lo de las cartas? Lo de esto, lo de aquello. El mundo. No con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, no fuiste rescatado con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. ¿Con qué fuiste rescatado? ¿Con oro o con plata? No. Con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó aquí en la tierra. Fíjate, Dios ya lo tenía todo planeado, porque como Él ya sabía que el hombre le iba a dar una puñalada por la espalda, Él ya lo tenía todo preparado.
para cumplir su propósito. Ahí no termina. Ahí no termina el pasaje. Agárrate. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Y este pasaje ya se los había enseñado, aunque no todos estaban. Pero, ay hijos, pongan atención y ahora sí, cíñanse con el cinturón. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, hasta ahí. Dice que Él purificó vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Espíritu Santo, viene con mayúscula. El Espíritu Santo fue el que te convenció que tú estabas en pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo fue el que te hizo ver que la vida que llevabas era una vida vana. El Espíritu Santo te hizo ver que necesitabas un Salvador porque había pecado en ti y que solamente Jesús podía salvarte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y fue el Espíritu Santo el que te guió al arrepentimiento. Aquí dice que por medio del Espíritu, mediante el Espíritu, tus almas fueron purificadas por haber obedecido a la verdad. ¿Por qué? Porque yo necesité que el Espíritu me guiara al arrepentimiento para que entonces, después de arrepentido, yo me condujera y obedeciera a la verdad y entonces se manifestara la redención en mí. A ver, no sé si quedó claro. Hace rato les dije que la obediencia es posterior a la redención. ¿Sí? La obediencia es la consecuencia de que la sangre de Cristo me ha lavado de mis pecados. ¿Sí? Aquí dice que la purificación de mi alma se da cuando yo obedezco la verdad. ¿Cómo es eso? A ver, la sangre de Cristo es la que me limpia, ¿no? Pero aquí dice que la purificación de mi alma se manifiesta cuando yo obedezco la verdad. Al obedecer la verdad, a ver, al obedecer la verdad, anótalo ahí. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Cómo está eso? Fíjate lo que dice. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Porque la verdad es que la sangre de Jesús es la que limpia de pecado. Y al obedecerla, quedamos limpios. ¿Recuerdan que la fe sin obras es muerta? No puede ser yo creo en Cristo para salvación, pero no le obedezco. Él es la verdad y sus palabras son verdad. Todo lo que Cristo ordene y mande y haga, yo lo tengo que hacer también. De manera que la obediencia es un reflejo de que realmente yo he sido lavado en la sangre del Cordero. Es una consecuencia, es el reflejo. Tu actitud aquí en la tierra, tu obediencia al Padre aquí en la tierra es el reflejo que tú realmente has sido lavado en la sangre del Cordero. No hay otro. No puedo andar con que yo creo en Jesucristo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero hago mi vida como me da la gana. Pero no soy santo, pero no obedezco, pero no atiendo su voz, pero le doy rienda suelta a la carne, pero peco. ¿Cierto? ¿Te fijas cómo la obediencia es la consecuencia? De que realmente su sangre me ha limpiado. Por eso dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Porque yo creo que Él es el Salvador, yo ando en su camino. Yo ando conforme a sus pisadas. Porque eso es lo que me mantiene limpio. Amén, iglesia. Amén. Iglesia, en todo lo que
lo que vimos ahorita. ¿Alguien se pudo percatar de algo que tiene que ver con esto que leímos en Hebreos? Es una sola palabra, era más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A ver. Esto que ahorita estaba leyendo el Señor me trajo una revelación. Pecados de ignorancia se ofrecían por los pecados del pueblo, ¿sí? La sangre. Antes nosotros estamos en ignorancia, pero ahora conocemos la verdad. Y si pecamos voluntariamente, ¿qué va a pasar? ¿Siguen siendo pecados de ignorancia? No. ¿Qué significa? Va a venir el juicio. A ver. Va a venir una horrenda expectación de juicio. Sí, pero espera. No sé si me pongan mi atención porque esto cuando se predica la gracia no lo aceptan mucho, pero ahí estamos viendo. Cristo fue ofrecido, amén, como un cordero sin mancha por nuestros pecados. Es destruido el atrio porque ya no hay más sacrificio que ofrecer. Se abre el camino hasta el lugar santísimo. Jesús presenta su sangre por nuestros pecados. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos da a conocer la verdad de que estamos en pecado y necesitamos al Salvador, a partir de ese momento conocemos al verdadero, a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y el Espíritu Santo nos va guiando a toda justicia y a toda verdad, porque necesita guiarnos en la palabra del Señor, a conducirnos en obediencia delante de Dios. Pero dice ahí la Escritura que si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio, porque este fue ¿qué? Fue el último sacrificio. Fue el último, ya no hay más sacrificio, sino lo único que te espera es una gran expectación de juicio en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es eso? ¿Por qué ignorancia? ¿Por qué en Hebreos decía ignorancia? Porque no conocían. Pero si ya conoces lo que a Dios le agrada y no lo haces, es pecado. Porque la Escritura dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, como hacer lo malo sabiendo que es malo. Antes era por ignorancia, pero hoy sería ya conociendo la verdad. Y no podemos pecar voluntariamente. Y resulta que para el Señor pecado no es hacer lo malo. Pecado es transgredir la ley de Dios, es equivocarnos. Sí, pero también saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la Biblia, también es pecado. De manera que todo lo que Dios te ha enseñado que hagas y no lo haces, es pecado. Y si permaneces pecando voluntariamente, ya la sangre de Jesús ya no te va a limpiar. No sé si. Sí, amén. Como si Dios me ha enseñado que debo estarle buscando y adorando y llorando y entonces no lo hago. Somos sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Ofrece qué? Sacrificios. ¿Qué debemos permanecer haciendo toda nuestra vida? Sacrificios. Delante de Dios. Nuestros miembros. Por eso, muchos son los llamados, pero poquititos los escogidos. Y solamente los que se mantienen en obediencia y esperan la venida de Jesús en obediencia e irreverencia delante del Padre, con un temor reverente, reverencial a Él, son los que se van a salvar. No todo lo que brilla es oro. No todos los que están ahorita, voltea a ver a tu hermano. Ojalá y no, pero puede que alguien se quede. Porque el Señor es. Jesús ya hizo la obra. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ahora yo te pregunto a ti, ¿andas en obediencia delante de Dios? ¿Te conduces en tu vida con temor reverencial delante de Dios en todo momento? ¿Tus pensamientos son santos delante de Dios? ¿Tu manera de hablar es santa?
¿Tu manera de vivir es santa? Por eso es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Después de que tú y yo hemos conocido la verdad y que el Señor nos está instruyendo, él apenas tiene unas semanas, pero ya ha escuchado lo que a Dios le gusta. Una de las cosas que ha oído que a Dios le gusta es que no le gusta a Dios que estén faltando las reuniones, ¿verdad? Que a Dios le gusta que nos congregamos. Él ya sabe. Y Dios, desde el día que lo escuchó, dice: mi hijo ya sabe esto, vamos a ver qué va a hacer, ¿va a obedecer o desobedecer? Pero no podemos permanecer en desobediencia, porque si pecamos voluntariamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino solamente una horrenda expectación de juicio. Porque como conociendo la verdad, no valoraste la sangre de Cristo, dice que va a ser peor para los que conocieron y no obedecieron. Amén. Amén. ¿Ves, iglesia? ¿Ves por qué necesitamos oír la voz de Dios y en nuestra vida alinear todas las cosas que necesitan ser alineadas y permanecer obedientes? Por eso no podemos decir: se me olvidó, no escuché, no vine, esto, aquello. Debo estar pendiente de lo que Dios está hablando, lo que Dios está enseñando para mi vida, porque significa que tiene que haber una obra. Después que Dios habla, tiene que haber una obra que yo haga. Y cuando tú escuchas, necesitas escuchar con fe, porque la Escritura dice que a unos no les sirvió porque cuando oyeron, no oyeron con fe. Tú necesitas creer a Dios todo lo que Dios te está hablando. Ahora sí, se lo prometo para terminar. Porque ya que estamos con lo del sumo sacerdote, Jesucristo, y que su sangre y cómo entró. ¿Tienes una pregunta, hijo? ¿No? Ok, váyanse a ver. Ya ahora sí termino con esto. Está muy bonito, muy bonito, muy bonito. Gloria a Dios. A ver, ya entendimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Fíjense, para aquí quitar toda pregunta y cuestionamiento que podría haber quedado de los diezmos. Porque ya con esto que van a aprender ahorita ya no debo quedar ninguna duda del diezmo. Dice, Hebreos 7. 1. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y aquí es donde nos dimos cuenta que Melquisedec, que le apareció a Abraham, era Jesús, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesús es Melquisedec. Amén. Melquisedec le apareció a Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo. Era un sumo sacerdote. Es Jesús y sigue siendo Jesús. Dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, Jesucristo no viene de Abraham, dice: tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas.
y sin discusión alguna, o sea, no hay pleito. El menor es bendecido por el mayor. Hasta ahí. A ver. Sobre ti, ¿quién es mayor? Jesús. Tú y yo somos los menores. Tú y yo somos bendecidos por el mayor. Ahí dice, sin discusión. El menor es bendecido por el mayor, en este caso Jesús. Y Jesús permanece como sumo sacerdote para siempre, que viene siendo Melquisedec. Ok. El versículo que ya leímos, el 6, dice, pero aquel cuya genealogía, Melquisedec, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tiene las promesas? Amén. Amén. Acabamos de leer Hebreos, ¿no? Que tenemos una herencia y que el nuevo pacto está asentado sobre mejores promesas. Entonces dime, ¿quién tiene las promesas? Amén. Tú y yo tenemos las promesas. ¿Sí? ¿Y cómo fue que obtuvo la bendición? Entregando los diezmos. Melquisedec bendijo a Abraham porque Abraham tenía las promesas. ¿La promesa de qué? ¿Recuerdas que cuando Dios le dio la orden a Abraham que presentara a su hijo Isaac en sacrificio para Dios, que lo matara para Dios? Al momento cuando él iba a matar a su hijo, dice que al lado apareció un ángel y lo detuvo, ¿sí? Pero luego al lado apareció un ¿qué? Cordero. Cordero. ¿Qué simbolizaba? ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a Abraham? Le hizo a Abraham. El cordero. ¿Cuál cordero? Jesús. Entonces, ¿qué promesa tenía Abraham? La de Jesucristo. ¿Y cómo lo bendijo? Cuando entregó los diezmos. Cuando entregó los diezmos de todo. De manera, como el sumo sacerdote entra hasta acá, ¿sí? Con su sangre, tú y yo como sacerdotes del Dios Altísimo le entregamos nuestro diezmo a Jesucristo para que Él lo presente delante de Dios. Porque tú y yo tenemos la promesa del nuevo pacto. ¿Cuál? La gracia, el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Cuando tú entregas tu diezmo, estás reconociendo que Él es mayor que tú. Y entonces Él te da la bendición. Amén. Por eso yo les decía, aquellos que rechazan el diezmo, están rechazando la bendición que viene por medio del sumo sacerdote, que es la santificación en su sangre. Amén. Amén. Date cuenta la maniobra, por eso Satanás está tan empeñado en desechar esta verdad y mantener en ignorancia o en pecado a los hijos de Dios. Porque mientras tú no reconoces que Jesús es Melquisedec, al cual debes entregar tus diezmos, entonces Él no se presenta ante el Padre. Tú le estás reconociendo como el sumo sacerdote. Y ya vimos lo que hizo el sumo sacerdote. Se presentó en el lugar santísimo ofreciendo su propia sangre para tu redención. Y Abraham fue bendecido por el mayor, porque mayor que Abraham es Cristo. Amén. Y Él permanece como sumo sacerdote. Por eso hoy seguimos diezmando y ofrendando. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Yo por cuenta propia no podría entrar al lugar santísimo sino solamente por la sangre de aquel que la derramó en la cruz del Calvario. Por eso yo a Él entrego mis diezmos de todo. Por eso ya obedezco en todo y espero su venida. Iglesia, es hermoso hablar de esto y podríamos seguirle porque Hebreo sigue, Pedro sigue,
Juan sigue hablando de la sangre de Jesús. La sangre de Cristo fue poderosa. La sangre de Cristo es valiosa. La sangre de Cristo ya pagó por tu vida, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Primeramente creer que Jesús es el único que salva, el único que redime y el único que tiene poder para lavar tus pecados. Y segundo, obedecerle. Fe y obras. No puede haber obras sin fe, pero tampoco puede haber fe sin obras. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo por lo que hizo? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Inmediatamente que tú te acercas a Jesús, la sangre de Cristo viene, te limpia, tú estás sin pecado. Tú eres digno de entrar a la presencia de Dios hasta el lugar santísimo. ¿Y sabes qué, hermano? Diario tenemos que estar en el tabernáculo de Dios, ministrando, porque para eso se nos nombró sacerdotes, para estar bendiciendo el nombre de Dios, para estar ministrando en su nombre, sirviéndole a Él, honrándole, glorificándole, alabándole, bendiciéndole, porque lo que Él ha hecho por nosotros, hermano, no tiene comparación. Así que yo digo, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Para salvarnos? No. ¿Para qué? Por agradecimiento. Entonces, cristianos somos. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida es el mismo estilo de vida de Cristo. Por eso soy cristiano. ¿Es una religión? No. Es una forma, es un estilo de vida. ¿Qué estilo? El estilo de vida que Cristo tenía delante de Dios. Toda mi vida ando en temor reverente delante del Padre. Amén. ¿Se fijan cómo? ¿Quién nos va a ayudar a permanecer en obediencia? El Espíritu Santo. Por eso necesitas tener comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a guiar a la verdad. Él es el que te guía a la verdad. Por eso, hermano, tienes que estar orando. Por eso, hermano, el ayuno. Por eso la adoración. Por eso la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que nos guía a la verdad. Él es el que nos dice hacia dónde ir. Es el Espíritu Santo. Por eso, iglesia, necesitas congregarte, porque necesitas estar escuchando la palabra de Dios. ¿A dónde Dios te quiere llevar? No puedes andar sin un pastor, porque Dios ha instituido el pastor para que cuide de ti, para que cuide de tu alma. Por eso necesitas congregarte. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Y de veras me quedo con ganas de más, pero no. Entonces, mis niños, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Por qué esta iglesia se llama nuevo pacto? Porque Porque por la sangre de Jesús ahora soy salvo. Porque yo no podía pagar el precio y hubo quien lo pagara por mí, de manera que a mí me salió gratuito. Jesús ya pagó por mí. Jesús tuvo de mí misericordia. Y en lugar de culparme, en lugar de condenarme y juzgarme, me perdonó y me limpió de todas mis maldades. Estoy bajo la gracia de Dios. ¿Cuándo? Siempre estoy bajo la gracia de Dios. Respiro por gracia, veo por gracia, vivo por gracia. Todo es por gracia. Voy a ir al cielo por gracia, porque no me lo merecía, pero hubo quien pagara por mí. Y Jesús es el mediador de ese nuevo pacto que tiene grandes y valiosas promesas. Jesús necesitaba morir para que yo pudiese cobrar todo lo que había en el testamento. Ahora tengo una herencia grande y fue pagada a precio de sangre. Por eso mi iglesia se llama Nuevo Pacto. Porque yo ya no vivo bajo la ley que decía que el pecado, no. Ahora yo vivo bajo el pacto, un nuevo pacto que dice que si creo en Cristo y le sigo a Él y le obedezco en todo,
su salvo. Amén. De la ira. Amén, iglesia, ese es el nuevo pacto. Gloria a Cristo. Amén. Gloria al Señor.